Mateo capítulo 5. Ok, listo. Mateo capítulo 5, versículo 6. Estamos viendo las bienaventuranzas, ¿ok? Estamos estudiando las bienaventuranzas y hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Recuerda que lo estamos dividiendo en 7 y hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Y entonces vamos a ver el capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, 6. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Okay? Voy a repetirlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar y después comenzamos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Dios, tú eres bueno, tú has sido bueno, Señor. Siempre podemos acercarnos a ti, Señor. Siempre podemos, Dios, llegar a tus pies, Padre Santo. Siempre podemos, Dios, confiar, Padre, en que tú nos escuchas, Señor, y en que tú también, Señor, diriges nuestros pasos. Padre Santísimo, el día de hoy, Padre, queremos pues solamente acercarnos, Dios, y escuchar de tu verdad, escuchar de tu palabra, Señor, escuchar lo que tú tienes para nosotros. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu presencia en este lugar y también por tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Dios. Tú sabes que te necesitamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, muy bien, recordemos un poquito, estamos viendo las bienaventuranzas, ¿ok? Son 7 bienaventuranzas. Ya vimos los mansos, ya vimos los que lloran, ya vimos los pobres de espíritu. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Si estás apuntando, la cuarta bienaventuranza se llama los que tienen hambre y sed de justicia, ¿ok? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces vamos a estudiar de qué se trata eso el día de hoy. ¿Por qué Jesús está diciendo que bienaventurados son? Recuerda que la palabra bienaventuranza significa doblemente bendecido o bendecido del cielo, supremamente bendecido. Entonces es una característica muy importante, muy especial cuando somos bienaventurados. Porque Jesús mismo lo está diciendo, bienaventurados. No es solamente así como que recibes algo, alguien te da un regalo, o las bendiciones, por ejemplo, cuando alguien cumples años y te regalan algo, y no solamente es algo así, sino la bienaventuranza es algo que es muy bendecido. Somos bendecidos de una forma muy grande. Y eso es a lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo. Y entonces hoy, cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Y bueno, quiero decirte un poquito, o platicarte un poquito acerca de este asunto de la justicia. Hambre y sed de justicia. Justicia es una palabra que se usa en la palabra de Dios de muchas maneras, o de diversas maneras. No significa que está como que se contradice, sino más bien se puede usar de varias maneras. Igual que como, por ejemplo, podemos usar la palabra carne en la palabra de Dios, se puede usar con diferentes significados. Por ejemplo, en la Biblia la carne aparece como un alimento. Entonces dice, mata y come. Por ejemplo, Dios le dice a Pedro, Dios le dice a Adán, ¿no? Y entonces la carne, dice, es un alimento. Es mencionada de esa manera. O por ejemplo, la carne también en la Biblia es mencionada como algo que nos aleja de la presencia de Dios. ¿Ok? Que tu carne no te aleje de la presencia de Dios. También es mencionado así. O también, por ejemplo, es mencionado como carne es todo lo que se opone a Dios. No solamente es
mi naturaleza, sino todo lo que se opone a Dios, prácticas que se oponen a Dios. Entonces, así mismo como la carne, también la justicia se puede entender de varias maneras dentro de la palabra de Dios. Una de ellas es precisamente la justicia, por ejemplo, que nosotros tenemos en mente o tenemos a nuestro alrededor, en nuestro contexto, cuando la gente, por ejemplo, dice, bueno, es que está buscando justicia. En otras palabras, está buscando que una persona que hizo algo malo, por ejemplo, pues pague, ¿no? Pague por lo que hizo. Entonces, es común que la gente diga, está buscando justicia, o se le va a impartir la justicia. Otra forma de entender la justicia es, por ejemplo, cuando las autoridades ejercen justicia y entonces dice, es que es una buena justicia, ¿no? Otra forma de entender justicia, por ejemplo, en la palabra la palabra de Dios dice en Romanos 3, capítulo 10, dice, no hay justo ni aun uno. Y entonces esa justicia se refiere a que no somos buenos, ¿ok? No hay bondad en nosotros. O también ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5, dice que somos justificados. Y entonces la palabra justicia se utiliza de una manera diferente. Se utiliza que Jesús nos está justificando. Nosotros no tenemos nada bueno en nosotros y entonces Jesús sí lo tiene, Jesús sí lo tuvo y entonces cuando muere en la cruz por nosotros nos justifica. Entonces hay varias maneras de tratar el asunto de la justicia dentro de la palabra de Dios, pero vamos a descubrir lo que estamos hoy viendo mediante Mateo, ¿ok? Y entonces déjame darte un preámbulo, déjame decirte un contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Cuando Jesús está enseñando acerca de las bienaventuranzas, o sea, sitúa tu vida tal vez, ponte a pensar en los tiempos de Cristo, ¿ok? Imagínate que tú eres parte de toda esa bola de gente que están allí escuchando a Cristo, estás sentado allí en el sermón, escuchando el sermón del monte, Jesús ya nos dio de comer y tú eres parte de esa gran multitud, de esa muchedumbre que está allí. Y entonces Jesús empieza a enseñar y dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, y luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces piensa en cómo ellos estaban viviendo en ese momento. Cuando Jesús está enseñando acerca de las bienaventuranzas, en el pueblo estaba pasando, ese pueblo, los judíos, estaban pasando por dificultades, diversas dificultades, y unas dificultades muy graves en su sociedad. Mira, el Imperio Romano había estado gobernando Judea, o sea, donde vivía Jesús, toda esa área donde Jesús andaba, desde Jerusalén, Capernaum, Galilea, toda esa área donde Jesús andaba, el Imperio Romano había gobernado durante los últimos 90 años, ¿ok? Durante los últimos 90 años. La historia dice que el Imperio Romano, ellos conquistaron a Judea, o sea, donde vivía Jesús, toda esa área, lo conquistaron como en el año 67 antes de Cristo. Y entonces cuando Jesús está hablando de esto, ya habían pasado 33 años. Entonces 67 más 33, pues sácale las cuentas, ¿no? Prácticamente casi 100 años. Pero bueno, 90 años había estado gobernando el Imperio Romano sobre toda Judea. Entonces este Imperio Romano cometía muchas injusticias. Este Imperio Romano tenía su forma de hacer las cosas. Este Imperio Romano, no hacía las cosas bien delante de la gente. Entonces, la sociedad judía constantemente sufría de injusticias por parte del gobierno de Roma. Constantemente tenían cosas que ver con los romanos. Los judíos sufrían atropellos, o sea, no respetaban sus derechos, los romanos. No respetaban los derechos de los judíos, había violaciones de los derechos, violaciones tal cual a las personas, a las mujeres. Los soldados romanos no tenían una muy buena fama entre los judíos porque eran personas o eran hombres muy rudos y entonces golpeaban a las personas y así. O también
dentro de esas injusticias había una explotación de parte del Imperio Romano o de los romanos hacia los judíos. Había un alto cobro de impuestos. Había también una segregación de la cultura de los judíos. Había injusticias en el gobierno. Había una ingobernabilidad, porque el gobierno de los romanos solamente iban por los impuestos, y a ellos no les importaba así como que todos estuvieran bien o que hubiera un orden social, por así decirlo. Ellos segregaban a los judíos, decían: es que ustedes, si quieren ser de esa manera como son judíos, a lo que creen, háganlo, pero háganlo allá dentro, en sus casas. Aquí en la calle no, porque el Imperio Romano no lo permite. Porque ustedes piensan que hay un solo Dios, pero nuestro Dios, nuestro gobernante, decían los romanos, es el César. ¿Ok? Más o menos así estaba el asunto. Y entonces había una ingobernabilidad dentro de todas las provincias en Judea. La gente tenía miedo del Imperio Romano, tenía miedo de los romanos, porque abusaban de ellos, porque los mataban a veces sin preguntar, porque los romanos llegaban y a veces entraban a las aldeas y robaban. ¿Y quién les decía algo? Pues nadie, Ellos eran los que podían hacer lo que ellos querían en todas las provincias de Judea. Entonces, si pudiéramos situarnos en ese momento, la gente tenía hambre y sed de justicia, porque ya habían pasado 90 años desde que el Imperio Romano estaba gobernando en toda esa región. Y entonces, si ellos vivían bajo abusos, bajo ingobernabilidad de parte de Roma, claro que tenían hambre y sed de justicia. Pero no solamente fueron los romanos los que gobernaron esa área, o el área donde el día de hoy está Israel, o donde estaba la nación de Israel. Al menos otros 4 imperios antes de los romanos ya habían conquistado esa región. Los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos. O sea, mucha gente ya había estado allí. Y entonces, si pudiéramos hablar acerca de explotación, de ingobernabilidad, de todo esto, pudiéramos hablar de los judíos en ese momento. Entonces los judíos no tenían patria, por así decirlo. Los judíos no tenían una esperanza de poder tener un país libre, porque durante más de 500 años habían sido gobernados por alguien más. Como te repito, el imperio asirio, los persas, los babilonios, los griegos, en este momento ahora los romanos, siempre habían tenido a alguien gobernándolos. No eran libres, no habían sido libres. Entonces, su cultura, su economía, su situación social, todo eso, pues no lo habían tenido así como que somos una nación. Fíjate, y todo esto fue desde que más o menos se divide el reino de Israel. Y el reino de Israel se divide todavía cuando Salomón estaba vivo. Entonces, prácticamente cuando vemos unión en el reino de Israel es solamente bajo el imperio, o más bien bajo el reinado, del rey David. Ahí vemos que había una paz social. Ahorita la vamos a buscar. Y entonces se había perdido todo esto los siguientes 500, 600, hasta 700 años, hasta que Cristo aparece. La gente realmente había estado viviendo bajo injusticias, bajo una autoridad que no eran sus propios gobernantes, bajo una situación social muy difícil, cultural, económica, todo, religiosa, una situación religiosa que ni siquiera, no estaban bien, pues. Muchos habían llegado y conquistado, y esos gobiernos externos que los habían llegado a conquistar, ellos no respetaban ni su religión, ni su cultura, ni nada de eso. Venían, conquistaban y arrasaban con todo. Entonces no los dejaban vivir ni creer en su fe. Entonces realmente la tenían difícil los judíos en este momento. Muchos años antes, más de 500 años, muchas injusticias de parte de varios pueblos. Entonces realmente el pueblo de los judíos habían pasado condiciones indeseables por los últimos 500 años. El pueblo realmente estaba sediento, estaba hambriento de justicia social. Que les hicieran justicia, realmente estaban buscando justicia. Sin embargo,
Jesús no se estaba refiriendo a esa justicia que ellos estaban buscando. Vamos a decirlo de esta manera. El pueblo de Israel, los judíos en el tiempo de Cristo, ellos buscaban como venganza, como liberación, como va a venir el Mesías y va a establecer su reino, porque así lo dice el Antiguo Testamento. Va a venir y va a establecer su reino y entonces vendrá como rey sobre los judíos. Y ellos estaban pensando que vendría y ese Mesías y vendría a poner justicia y a poner paz para que el pueblo de Israel pudiera nuevamente vivir en paz. Es lo que ellos buscaban. Y entonces estaban escuchando a Jesús al principio de su ministerio, capítulo 5 de Mateo, y entonces Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y tal vez había muchos que estaban pensando: órale, este hombre, el Mesías, este hombre llamado Jesús, realmente va a venir a hacer un cambio. Realmente esperamos de él, realmente va a venir una transformación en toda nuestra nación. Realmente algo va a pasar. Mira cómo se ven las cosas, mira lo que hace. Mira, los ciegos son sanados. Mira, los cojos son sanados también. Algo va a pasar. Pero lo que ellos querían era una justicia totalmente diferente. Mientras el pueblo buscaba justicia sobre sus opresores, sobre la gente que estaba encima de ellos, especialmente en este caso el Imperio Romano, una justicia terrenal, vamos a decirlo así, Jesús les ofrecía algo que era difícil de ver para ellos. Jesús vino a mostrarles el establecimiento de un reino diferente. Jesús hablaba de la justicia delante de Dios, ser hallados justos delante de Él. A eso se refería, no a una justicia terrenal, sino al ser hallados justos delante de Él, delante de Dios, a una justicia delante del Dios creador. Poder ser justificados delante de Él, vivir en el camino de justicia que el Señor ya había trazado para los hombres. En otras palabras, para poder descansar en justicia social, antes el hombre tiene que buscar la justicia de Dios. Voy a repetir. Para que el hombre realmente pueda descansar en justicia social, antes el hombre tiene que buscar la justicia de Dios. ¿Ok? En este momento no estamos en elecciones aquí en el país. Pero usualmente cuando hay elecciones, sobre todo a nivel nacional, cuando se renueva el presidente a nivel nacional, el presidente de la República, empiezan a emerger muchos partidos políticos. Algunos de ellos prometen la luna y las estrellas y dicen: es que si tú sigues viviendo así de esa manera, con ese gobierno, con ese partido, nosotros te ofrecemos esto, nosotros te ofrecemos aquello, ¿no? El partido que está gobernando en este momento dice: va a haber una transformación y esto y aquello. Hay otros partidos que dicen: es que México necesita justicia social. México necesita un cambio social desde abajo y todo lo demás. Y entonces, bueno, pues están vendiendo, a eso se dedican, están vendiendo una propuesta. Y entonces hay gente que le crea a unos, hay gente que le crea a otros, hay gente que le crea a otros y así. Había hace años, ya actualmente creo que ya desapareció ese partido, pero había un partido hace algún tiempo, hace algunos 10 años más o menos, en donde ciertos cristianos, por así decirlo, entre comillas, yo no sé si realmente eran cristianos o no, pero ciertos cristianos empezaron a abrir un partido político. Un partido político que se llamaba el PES. ¿Alguien se acuerda de ese partido político? Partido Encuentro Social, así se llamaba. Digo, no sé si todavía por ahí exista, pero así se llamaba, Partido Encuentro Social. ¿Y qué crees? Hace como más de 10 años a mí me invitaron a participar en ese asunto. Y yo les dije que no, yo no tengo nada que ver con la política, ni me gusta, ni nada por el asunto. Pero sí hubo inclusive, y eso me enteré, que hubo inclusive pastores que dejaron el pastorado, que renunciaron a ser pastores para ir a ser candidatos políticos. Y entonces, bueno, pues cada quien su religión, ¿no? Ellos allá para allá, nosotros para acá. El asunto es que
que una de las propuestas que este partido decía es que si nosotros cristianos, ellos decían, si nosotros cristianos llegamos al poder, entonces la sociedad y la situación va a cambiar, porque nosotros cristianos vamos a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Esa era más o menos la propuesta que tenían, y muchas otras más, pero era una propuesta que ellos tenían. Así la querían vender a los cristianos, así me la vendieron a mí. El asunto es, repito, para poder una sociedad descansar en justicia social, no la va a encontrar escogiendo a un partido político, aunque sea cristiano. No la va a encontrar. No vamos a encontrar aquí en México, no vamos a encontrar que un partido cristiano, que sea cristiano y que llegue al poder, va a cambiar todo. No, eso no va a pasar. Porque para que una sociedad cambie y encuentre una justicia social, antes tiene que buscar la justicia de Dios. Y entonces, para que la gente encuentre la justicia de Dios o busque la justicia de Dios, entonces tiene que reconocer a Dios en su vida. En Mateo capítulo 6, versículo 33, búscalo en tu Biblia, Mateo 6, 33. Mateo 6, 33, ahí está despuesito. Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿lo tienes? Mateo 6, 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está diciendo, tenemos que buscar primero a Dios y después vendrá todo lo demás, ¿ok? No es al revés. Entonces, bueno, mucha gente ha tratado de hacer eso, mucha gente ha tratado de llegar al gobierno, y entonces dice, si podemos llegar al gobierno cristiano, vamos a cambiar todo, porque así, asá, y vamos a decidir y todo lo demás, cuando realmente no pasa, no va a pasar eso. Bueno, vamos ahora a otro pasaje, Isaías capítulo 42, ¿ok? Te repito que estamos hablando de justicia, ahorita te voy a decir lo de hambrientos de justicia. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Ok? Aquí cuando se refiere, he aquí mi siervo, se está refiriendo a Jesús, el Mesías. Y dice, ese Mesías traerá justicia. ¿Ok? Ese Mesías, dice, traerá verdad, traerá justicia a su pueblo. Y es por eso que esa promesa del Antiguo Testamento hace pensar a la gente que estaba escuchando a Jesús, que ahora ese Mesías, el que estaba enfrente de ellos, porque ese Mesías que estaba en Isaías, ese Mesías enfrente de ellos les traería una justicia, pero una justicia terrenal. Pero no, la justicia que Jesús traía era una justicia del reino de Dios, una justicia que no lo podían ver, pero que Jesús estaba allí. Ahora, esta promesa de Isaías, Dios la hizo 750 años antes de que Jesús dijera esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 750 años antes, imagínate, mucho tiempo. Ahora busca por favor en tu Biblia segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel 7:1. Segundo de Samuel 7:1. ¿Lo tienes? Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Y bueno, ya sigue la trama y sigue contando. ¿Y quién era ese rey? Se llamaba David. Y dice, aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Aquí está una prueba
1000 años antes de Cristo, de que Jesús dijera esto, 1000 años antes de que había paz social. Realmente esta es una prueba bíblica de que en el tiempo de David había una paz social. No había injusticias de las que estamos hablando en los tiempos de Jesús, con el imperio romano, con el imperio de los babilonios, y todos los demás. Realmente cuando David asciende al trono, cuando está allí David en su palacio, cuando ya se establece como rey, entonces dice, Dios le dio reposo de todos sus enemigos a su alrededor. Esto es muy interesante. Te pregunto, en base a Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añade. ¿Cómo crees tú que vivió David? ¿De qué manera David gobernaba el reino, la nación de Israel? David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. David vivía bajo la voluntad de Dios. En otras palabras, David era un rey que establecía una justicia social en todo su reino. Y dice aquí, Dios le había dado descanso, reposo de sus enemigos. Se estableció porque David buscaba a Dios, porque David buscaba la voluntad de Dios, y David estableció como rey la voluntad de Dios en toda la nación de Israel. Entonces el pueblo de Israel, allí en toda la nación había justicia, había paz, porque David buscaba a Dios, porque David buscaba a Jehová, porque David realmente era un hombre que tenía temor de Dios. Esa fue la última vez, 1000 años antes, fíjate bien, por eso te digo las fechas, la última vez que se habla acerca de una paz y de un reposo en el reino. Mientras David reinaba, todo estaba bien. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega, y entonces Jesús también dice, es el hijo de David, porque la gente buscaba que ese Mesías, hijo de David, descendiente del linaje de David, así como David había establecido paz, así el Mesías vendría a establecer paz, tranquilidad y justicia, pero de una forma terrenal. Y entonces la gente, 1000 años después, 1000 años antes, fue la última vez que se habla así, de esta manera. 1000 años después de tantas cosas que pasaron y tantas injusticias, 1000 años, la gente estaba cansada. Estaba cansada de injusticias, estaba cansada de atropellos, estaba cansada de que vinieran imperios a gobernarlos. Pero al final de cuentas, fíjate bien, ponte a pensarlo así. 1000 años de destrucción, 1000 años en donde abusaron de ellos muchos imperios. Pero ¿por qué abusaron de ellos? ¿Y por qué vivían de una manera fea el asunto de los judíos? ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo buscaron. Ponte a pensar, técnicamente, ponte a pensar en esto. Ay, pobrecitos, ellos mismos se lo buscaron. Ellos mismos empezaron a dejar a Dios. Ellos mismos empezaron a olvidarse del Dios que los había sacado de Egipto. Chécalo la historia, chécalo a través de los libros, chécalo a través después de Josué, checa el libro de Jueces y checa cómo estaba la gente no buscaba a Dios. Y entonces, pues, 1000 años de conquista, 1000 años de opresión, 1000 años de injusticia, bien se los ganó la gente porque no buscaba a Dios. Déjame te digo algo que a lo mejor no te va a gustar, pero ¿por qué en México también hay injusticias? ¿Por qué vivimos así como vivimos? Pues porque no buscamos a Dios. O sea, es algo que nos confronta, algo que nos desnuda, algo que no nos gusta, nos causa así como que pero es la verdad. México no busca a Dios. México busca a la morenita, y México busca a la sultanita, y México busca al otro y al cuyá y para cuyá y todo lo demás, pero no busca a Dios. Y aún también dentro de las iglesias cristianas, tristemente, la gente no busca a Dios. La gente busca un ministerio, la gente busca un pastor, la gente busca que vengan y le resuelvan sus problemas. La gente busca muchas cosas menos a Dios. Y entonces, ¿qué crees? Pues estamos, porque así estamos. La situación en nuestra vida, y no solamente en México, sino en el mundo, es porque la gente no está buscando de Dios.
La nación de Israel, bajo el reinado de David, realmente experimentó la paz social en su territorio. ¿Por qué? Porque David realmente era temeroso de Dios. Esa misma paz buscaba el pueblo de Israel, los judíos, pero sin acercarse a Dios. O tal vez se acercaron, hablo del tiempo de Cristo, se acercaron pero de una manera errónea. La gente realmente quería un cambio y pasaría ese cambio, pero no como ellos buscaban o no como ellos lo esperaban. El cambio que Jesús traía era totalmente diferente. Y entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Punto número 1, si estás apuntando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya te dije mucho acerca de la justicia y de cómo estaba la nación y el contexto, pero vamos a ver a qué se refería Jesús con esa justicia. Podemos hablar de muchas cosas, pero hoy te tengo 3 puntos. Primer punto, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Primer punto, significa vivir conforme a la voluntad de Dios. Primer punto. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? 1, vivir conforme a la voluntad de Dios. Busca por favor en tu Biblia Isaías capítulo 64. Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 5. Isaías 64, 5. ¿Lo tienes? Isaías 64, 5. Dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Está diciendo el profeta a Dios. Pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y luego dice: ¿podremos acaso ser salvos si seguimos perseverando en esos pecados? 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Fíjate bien lo que dice ahí. Nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades, porque no hay nadie que invoque tu nombre. No hay nadie que se apoye en ti, dice aquí. Nuestras justicias, dice, son como trapos de inmundicia delante de ti. La gente al decir yo soy bueno es un trapo de inmundicia delante de Dios, porque se ha olvidado la gente de Dios. Y estoy hablando de cualquier persona, en cualquier país. La gente se ha olvidado de Dios. Y la gente piensa que son buenos, o pensamos que somos buenos porque nos portamos bien, porque nunca nos han metido a la cárcel, porque nunca te han infraccionado, porque dejas pasar a la viejita, porque dejas pasar a todas las motos antes que tú, porque le das de comer a los inmigrantes, y entonces nos creemos que somos buenos. Y entonces dice Dios: tus justicias, eso que tú crees por lo cual eres bueno, dice, no vale nada delante de mí. El asunto es, dice aquí, no hay nadie que invoque tu nombre, nadie que se despierte para apoyarse en ti. O sea, desde la mañana, desde que nos levantamos, dice, Señor, ya me levanté, gracias Señor, ya me desperté, gracias. Y Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, Señor, ayúdame en este día. Dice, no hay nadie que se despierte para apoyarse en ti. Nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Sabes que en México ha sido un país católico durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Cientos de años. Más o menos hace como unos 30, 40 años. Híjole, ya me siento viejo. Pero hace como 30, 40 años, el asunto era que había un muy bajo porcentaje de cristianos en México. No me acuerdo exactamente las cifras, pero te voy a dar una cifra, algo así como un 96% de la gente en México, cuando yo empecé a ser cristiano, eran católicos. Y había un porcentaje muy chiquito, como un 4, un 3% de cristianos en todo el país. Pero esto fue caminando, eso fue cambiando, ¿ok? Y a lo largo de las décadas, en cada vez que se hacía un censo iba creciendo.
En el último censo, más o menos, hay más o menos como un 92%, por ahí, si estoy mal, por favor corríjanme, un 90% por así decirlo, de católicos en México. O sea, ha bajado el catolicismo y ha subido otras creencias. El asunto es que, para sorpresa de nosotros, no es que hayan crecido los cristianos. Los cristianos siguen allí. En toda esta área, en Guanajuato, habemos menos del 2% de cristianos. O sea, no han crecido. El asunto es, ¿sabes qué sí ha crecido? O sea, de ese 90%, esos 10%, todavía hay un porcentaje de cristianos, sí, pero un 7%, por así decirlo. ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a nuevos cultos, como Santa Muerte. Y si tú te has abierto los ojos últimamente, te has dado cuenta que hay muchísima gente que cree o está creyendo en esta situación. Y hay otros que ya no creen en nada o prefieren no creer en nada. O otros que se creen de cierta religión, pero pues no son profesantes, por así decirlo. Entonces, dice aquí en Isaías, nos has dejado marchitar en nuestro propio pecado. Si una nación realmente quiere tener justicia social, tiene que buscar a Dios. No es poner un presidente cristiano, es buscar a Dios e inclinar su rodilla delante de Dios. Hambre y sed de justicia comienza anhelando vivir como Dios quiere que vivamos. El camino de justicia que Dios quiere para nosotros, necesitamos caminarlo en nuestras vidas. Eso es el primer punto, vivir conforme a la voluntad de Dios. Te voy a leer unos pasajes. Salmo 11, por favor. Salmo 11. Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, 7. Dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Ok? El primer punto nos habla acerca de vivir conforme a la voluntad de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia realmente quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice este salmo que aquel que es recto, que aquel que realmente busca la justicia, Dios dice, Dios mirará a su rostro. Salmo 23, versículo 3. Salmo 23, 3. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Guiarnos por sendas de justicia significa vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces muchas veces hemos cantado, recitado, repetido este Salmo 23, ¿verdad? Tal vez te lo sabes. Y dice: me guiará por sendas de justicia. Y lo hemos repetido, igual que el Padre Nuestro, lo hemos repetido hasta el cansancio. Igual el Salmo 23. Ay, es que ya no digo el Padre Nuestro, ¿no? No, pero sí dices el Salmo 23 y lo dices igual que el Padre Nuestro, sin entender por qué lo estamos diciendo. Y entonces dice aquí: me guiará por sendas de justicia. Significa: Señor, guíame conforme a tu voluntad. Tu voluntad es justa. Yo quiero caminar un camino de justicia. Guíame por allí, Señor. Yo quiero estar por allí. Y entonces todo lo que dice el Salmo 23 se ve. Todo lo que dice el Salmo 23 es hecho en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la persona está caminando en un camino de justicia. Si no caminas un camino de justicia, no esperes que Salmo 23 sea evidente en tu vida. Ahora busca Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. 28. Proverbios 12, 28. Dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Se está refiriendo a Dios, ¿ok? En sus caminos no hay muerte. Nuevamente, caminar en justicia significa vida. Caminar en la voluntad de Dios significa vida. Ahora, ahí mismo en Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16, 31. Proverbios 16, 31. Dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. ¿Ok? Corona de honra es la vejez que se encuentra en camino de justicia. O sea, son dos cosas juntas. Corona de honra es la vejez. Ya me estoy haciendo viejo. Corona de honra es la vejez. No es cierto.
corona de honra es la vejez si has estado caminando el camino de Dios en tu vida. Hacia eso es lo que está diciendo ahí, que se halla en el camino de justicia. Si realmente has caminado el camino que Dios tiene para ti. Si no, entonces no importa que seas bien viejo. O sea, si no has caminado el camino de Dios, pues en vano has caminado, en vano estás viejo. ¿Sí me explico? Bueno, existe un camino que Dios ha escogido para que caminemos en él, pero cada día es nuestra decisión tomar ese camino. El camino ya está, pero es tu decisión caminar ese camino. El carácter al que se refiere la palabra para anhelar la justicia, o sea, el que tiene hambre y sed, comienza en la búsqueda de Dios, se sostiene en la voluntad de Dios y termina en la esperanza que Dios nos da. O sea, alguien que tiene hambre y sed de justicia y no quiere caminar la voluntad de Dios, nunca va a obtener justicia. Alguien que está hambriento de justicia y no quiere hacer la voluntad de Dios, nunca va a encontrar esa justicia que Dios nos da. Todos nosotros somos barro, dice la palabra. Somos barro en las manos de Dios. Pero ¿cuántos nos dejamos realmente moldear por Dios, que es el alfarero? Porque siendo barro, todos queremos justicia, pero nadie la generamos. ¿Ok? Son cosas diferentes. Todos queremos justicia, pero nadie generamos justicia buscando a Dios primero. ¿Te das cuenta de eso? ¿Alguna vez has andado en la calle y de repente está el sol así a todo lo que da, y entonces de repente buscas una sombrita y de repente, no sé si les ha pasado cuando andas en el centro de Silao y andas caminando por las calles principales, y tú te acuerdas que antes, hace ya algún tiempo, había árboles en todas las 5 de mayo. Y entonces había árboles, ahí había 2 o 3 arbolillos, ¿no? O más de alguno. Y de repente, pues los cortaron y pusieron unos arbolillos que ya tienen como 10 años y nomás tienen 3 hojas. Y entonces, no sé si te ha pasado a ti, pero está el sol a todo lo que da. Y yo extraño esos árboles, porque estaban bien frescos. Y entonces, el asunto es, la gente busca justicia, pero no genera justicia acercándose a Dios. Ejemplo es, todos, cuando hace calor, todos queremos una sombrita de árbol, pero nadie plantamos árboles. A eso me refiero. ¿Ok? Yo sé que has plantado, yo sé que tienes plantitas y árboles y todo lo demás, pero ¿sabes a lo que me refiero? Todos buscamos una sombra, pero nadie plantamos un árbol. Todos queremos justicia, pero no hacemos nosotros, no generamos justicia, no nos acercamos a Dios. En estas fechas, cuando sobre todo, por ejemplo, en ciudades grandes, se empieza a inundar cuando llueve mucho, por ejemplo en el Estado de México y allá, ciudades grandes, las noticias que salen, que ya se inundó quién sabe qué, que ya se inundó quién sabe qué colonia. La gente, ¿has escuchado las entrevistas que le hacen a la gente? Que le dicen a la gente, oiga, pero es que su casa, y que dicen, sí, es que lo perdí todo, y que no sé qué, por culpa de este gobierno, y que no sé qué, que no hace nada, y que no limpia, y que no sé qué, y entonces le echan, ¿sabes? He visto a tanta gente que los han entrevistado cuando se inunda su casa y su refrigerador está así flotando en el agua. Mucha gente que se queja del gobierno. Pero si tú vas antes de lluvias a esas colonias, y no solamente aquellas, también las de nosotros aquí, si tú vas a esas colonias y ves las alcantarillas, ¿sabes qué vas a ver? Así, mira, de basura. Alguien, los que son del Estado de México, de la Ciudad de México, hay un área que se llama Las Barrancas. ¿Sí se llaman Las Barrancas? ¿Dónde está César? Alguien de México, sí, corríjame. Las Barrancas, no está Barranca del Muerto, son unas cañadas. ¿Sí se llaman así? ¿Sí se llaman así? Allá por Chapultepec. Son unos hoyos grandotes y la gente vive allí en esas barrancas. ¿Y sabes qué pasa cuando te asomas hacia esas barrancas? ¿Sabes qué ves? Ves muchas casas y ves muchísima basura. Y entonces la gente está culpando al gobierno, pero no se da cuenta de que ellos mismos están tirando basura. Regreso a la justicia. Queremos justicia, queremos un país con justicia, pero nosotros no generamos justicia. ¿Y cómo generar justicia? Acércate a Dios, busca a Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Entonces no podemos exigir algo que no estamos dispuestos a dar. Vivir conforme a la voluntad de Dios significa dejar de buscarme a mí por empezar a buscarlo a Él. Y dejar de vivir y pensar como yo quiero para dejarme moldear por su palabra y vivir como Él me pide que yo viva, pero de una manera genuina. ¿Y cómo sé cuando yo estoy viviendo la vida de Dios de una manera genuina? Es una buena pregunta, te la quiero compartir. ¿Cómo yo sé? O sea, te estoy diciendo, vivir de una manera genuina, vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que estoy viviendo de una manera genuina en Dios? ¿Cómo me doy cuenta de esto? La respuesta es, cuando te duele hacer la voluntad de Dios, cuando lo haces aun cuando no quieres, cuando vas aun cuando no te nace hacerlo, cuando te quita tu comodidad, cuando dejas de ser tú el temperamental y decides ser el hijo de Dios al cual fuiste llamado, cuando realmente estás caminando genuinamente el camino de Dios y te duele caminar por ese camino, estás yendo por un buen camino. Cuando decimos somos hijos de Dios y no nos está costando trabajo, entonces tenemos que pensarle. El asunto es que la carne se duele y la carne, tenemos que morir nuestra carne. Y no es fácil morir a mi carne, ¿estás de acuerdo? A mí me duele morir a mi carne, todos los días. Pero entonces, repito, ¿cómo sé que estoy viviendo o estoy caminando un camino cuando te está doliendo hacer la voluntad de Dios? Porque realmente estás matando tu carne. Si tú dices ser cristiano, pero no te está doliendo, te está costando trabajo, entonces a lo mejor tenemos que hablar un poquito. Porque a lo mejor estamos viviendo de una manera diferente, a lo mejor a nuestra manera, no a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios no te deja ser tú, la palabra de Dios siempre te va a pedir algo que te cueste. Ahora, tampoco significa hacerte el sufrido, ni la víctima todo el día. Porque el asunto es que muchos de nosotros, conforme a nuestras malas decisiones, tenemos situaciones que nos duelen, tenemos situaciones que nos cuestan trabajo, pero el asunto es, sí, yo estoy sufriendo, pastor, pero el asunto es que estás sufriendo de oquis, estás sufriendo en vano, por el asunto es que tú mismo te lo buscaste, no es porque estés caminando el camino que Dios quiere para ti. Pero bueno, después si quieres platicamos más de eso. Punto número 2, por si no se me va el tiempo. Punto número 2. El primero fue vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Punto 2, buscar el bien común. ¿Ok? ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Punto 2, buscar el bien común. Y entonces vamos a buscar Romanos. Por favor, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pone pausa. Un sacrificio vivo, ¿crees que duela? Pues sí. Cuando tenemos la idea de sacrificio vivo, tenemos la idea del Antiguo Testamento. ¿Y qué era un sacrificio en el Antiguo Testamento? La muerte de un animal. Y entonces cuando habla acerca de presentar sacrificio vivo, es algo que alguien tiene que morir, algo tiene que doler. Por eso te digo, si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, duele, es difícil, porque nuestra carne está muriendo. Y por eso dice, lleva tu cuerpo. ¿Quién es el que nos aleja de Dios? Pues mi cuerpo. Lleva tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es tu culto racional. 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, dice, y somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, punto número 2, habla acerca de buscar el bien común.
Si tan solo cada persona pensara como Dios desea, las injusticias no formarían parte de las sociedades. Si la gente pensara como Dios quiere, las injusticias no habría injusticias en el mundo. Sin embargo, no todos quieren pensar como Dios quiere. No todos aceptan el pensamiento de Dios. No todos lo anhelan, el camino de Dios. No cualquiera lo hace, pero nosotros sí. Nosotros que estamos aquí adentro, sí. Nosotros dentro de estas 4 paredes, mira, habemos personas, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Los que estamos aquí, y nosotros somos de esos que tenemos hambre y sed de justicia. Y entonces esa hambre y sed de justicia significa que buscamos el bien común entre nosotros. Y eso debe ser una característica que nos distinga a nosotros, Silao. La característica de buscar el bien común de nosotros. Y entonces buscamos, como el ejemplo de los árboles, buscamos sombra, pero no estamos dispuestos a sembrar ningún árbol, ni a ser pacientes, porque siembras el árbol y no inmediatamente te da sombra, tienes que esperar. El asunto también dentro de la iglesia, dentro de nosotros, es que si nosotros buscamos el bien común, hay que esperar, hay que ser pacientes, pero tenemos que hacerlo. En Gálatas nos habla acerca de una ley de oro, y esa ley es: lo que tú siembras, eso también cosechas. Entonces, entre nosotros, deja ya las demás iglesias, deja ya a los demás. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que buscar el bien común para nosotros. Y todo comienza con buscar a Dios primero. Y después buscar el bien común entre nosotros, hacer la voluntad de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se añade. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, cooperamos para nuestra comunidad. Tú eres parte de una comunidad espiritual llamada Calvary Chapel Silao. Cooperamos. Cuando tú haces eso, cooperas para tu comunidad, cooperas para el cuerpo al cual perteneces. Esta es tu iglesia. Cuando no hacemos su voluntad, no traemos bien y perjudicamos al cuerpo de Cristo. Tenemos que entender eso. Cuando no hacemos bien, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos perjudicando al cuerpo de Cristo. Y dice aquí en Romanos: porque somos miembros los unos de los otros. Cuando el dedo chiquito de tu pie te duele, lo dejas en tu casa, así como que: ay, quédese usted, sáquese, me duele, y usted bien chillón, sáquese ahí, quédese en el cuarto. Los demás nos vamos a dar la vuelta, ¿sí? No, va contigo. Y todo el día te está recordando que te duele. Y si no te lo atiendes, pues te va a seguir doliendo. Cuando tu nariz, tu garganta se enferman, le dices así como que: ay nariz, aquí quédate. Y la dejas ahí en tu casa para que no te dé lata todo el día. Porque que la tosa es moco y moco todo el rachichi todo el rato, y no los dejan. La deja: es que es bien latosa, y quédate en la casa, yo no te voy a hacer caso. ¿Realmente eso pasa? ¿Podemos hacerlo? No. Porque cuando un miembro se enferma, los demás también están con él. Así es el cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. El asunto es que muchos de nosotros todavía estamos pensando así como que: ay, me duele el hermano chiquito del pie, el que está por allá. Me duele, pues allá, él y su vida, ya, el que sea, a ver qué hace, ¿no? Ay, es que la hermana nariz me da mucha lata. Ay, que se quede en esa casa, ya, que se quede. Es más, que ya no venga la hermana esa, porque me da mucha lata, ¿no? No podemos, no se puede. Tenemos juntos, como comunidad espiritual a la que pertenecemos, tenemos que cooperar para buscar el bien común entre nosotros. Es un trabajo de todos hacer la voluntad de Dios. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, de verdad perjudicamos a nuestra comunidad. Pregunta, no me lo digas, tú chécale, tú evalúalo, pero ¿cómo está la salud
de nuestro cuerpo. O sea, estoy hablando de Silao, aquí nosotros. ¿Cómo está la salud de nuestro cuerpo? ¿Cómo está esta parte del cuerpo de Cristo? ¿Se duele? ¿Está enfermo? ¿Ya no camina? ¿Sí camina? ¿Ya tiene Alzheimer? ¿Cómo está? ¿En qué situación de salud está el cuerpo de Cristo llamado Calvary Silao? ¿Cómo está? Y si está mal, ¿qué vas a hacer tú para... ¿Qué quieres tú cooperar? ¿Con qué quieres tú cooperar para que ese cuerpo se aliviane? Para que ese cuerpo realmente agarre la onda y ese cuerpo salga otra vez a caminar y ese cuerpo esté bien, en paz. Hay que buscar el bien común. Hay que entender que somos parte de lo mismo. Somos miembros los unos de los otros. Hay que entender eso. Cuando tú pecas, entonces alteras, perjudicas al cuerpo. Y entonces vas a decir, pues voy a seguir pecando, entonces pues ya me voy. Pues ¿para qué? ¿Para qué quieren a alguien como yo, pecador? No se trata de eso. Se trata de que todos juntos, porque todos pecamos, se trata de que todos juntos busquemos el bien común. Se trata de eso, es un trabajo de todos, hacer la voluntad de Dios. Tercer y último punto. ¿Okay? Primero fue vivir conforme a la voluntad de Dios. Segundo, buscar el bien común. Y tercero dice, los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ese es el tercer punto, serán saciados. Cuando satisfacemos nuestras necesidades primarias, como comer, como la sed, como dormir, el cuerpo y nuestra alma encuentran paz. ¿Alguien se enoja cuando no ha comido? ¿Sí? ¿Alguien se pone de malas cuando no le han arrimado un taco? Sí. ¿Alguien se pone de malas cuando no ha dormido? Claro que sí. Y te duermes y ya te levantas bien. Y comes y ya le sonríes a todo el mundo. Por eso decimos, panza llena, corazón contento. Entonces, cuando satisfacemos nuestras necesidades primarias, nuestro cuerpo y nuestra alma encuentran paz. Ya estamos en paz, ¿no? Y cuando el Señor satisface nuestras necesidades espirituales, entonces encontramos paz. El asunto es que no hay otra fuente de satisfacción espiritual sino solamente Dios mismo. Solamente el Espíritu Santo nos consuela, solamente el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a saciar lo que ninguna otra cosa ha hecho o ha podido saciarnos. Es solamente en la presencia de Dios, es solamente allí a sus pies que somos saciados. Hemos buscado incansablemente muchas cosas para que nos sacien, para que nos hagan sentir bien. Hemos buscado muchas. El mundo busca muchas cosas, pero para poder satisfacer su hambre y sed de justicia espiritual, aquí adentro, ese hueco tan grande, no lo va a encontrar en ningún otro lugar, sino en los pies de Cristo. Tenemos que buscar esa saciedad. Tenemos que buscar que Dios esté en nuestras vidas. Tenemos que buscar su rostro. Si tú de repente en tu vida no te hallas, busca a Dios. Si tú de repente no sabes qué hacer, busca a Dios en tu vida. Necesitas a Él. No necesitas una persona, no necesitas el consejo de una persona, necesitas a Dios en tu vida, porque a veces no lo hacemos. Preferimos buscar consejo en otra persona, preferimos irnos a otras situaciones, otras cosas, muchas de ellas no bíblicas, no buenas, para poder así como callar nuestra alma y sentirnos mejor, pero no lo vas a encontrar, nunca lo vas a encontrar. La única manera, el único camino, el único lugar es a los pies de Cristo. Mi hermano, en esta vida que estamos viviendo, y en la vida, lo que sigue cuando después nos muramos, Jesús es lo único en quien podemos ser saciados. Busca Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 1. 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas,
Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El ser humano ha buscado muchas cosas que nos sacian. El ser humano ha gastado dinero, ha gastado fuerza, ha gastado tiempo en cosas que nos sacian. Y lo único que hemos necesitado hacer es llegar a los pies de Cristo. Salmo 62, último pasaje. Salmo 62, versículo 1. Salmo 62, 1. ¿Lo tienes? Sí. Salmo 62, 1. Espérame. Salmo 62, 1. Dice: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Vamos a celebrar también el día de hoy la Santa Cena. Y mientras estamos cantando esta canción, quiero invitarte a que pases por el pan, por el jugo. Quiero invitarte y que, regreses a tu lugar y espérame tantito y ahorita juntos vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Adelante, puedes pasar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Yo perdido, Él me halló. Su gracia me enseñó a que mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Y ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, su
apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, este pedazo de pan, Señor, nos recuerda a ti. Es un símbolo, Señor, del sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Un sacrificio, Padre, del cual hoy te damos las gracias. Un sacrificio, Señor, que ha cambiado nuestras vidas. Un sacrificio que nos ha perdonado, que pagó el precio por nuestros pecados. Un sacrificio perfecto. Señor, el castigo que yo merecía, Padre, tú lo clavaste en la cruz. El acta, Señor, de los decretos que era en contra de nosotros, tú la clavaste en la cruz, Señor, y nos has perdonado. Tu cuerpo sufrió, Señor, lo que yo merecía, Señor, y tú diste tu vida por nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio, el más alto de todos. Gracias, Señor Jesús, porque a partir de tu sangre derramada en la cruz nos diste vida y nos diste una esperanza que nadie más nos puede dar. Gracias por tu sangre derramada en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Puedes tomar el jugo. Señor, te damos gracias por lo que hiciste en la cruz. Te damos gracias, Señor, por haber pagado y muerto por nosotros. Por, Señor, ser nuestro sustituto. Nos redimiste, nos diste vida. Señor, gracias. Solo tú eres bueno. Y cuando al fin por siglos vi de frente esté ante Dios, yo cantaré por siempre de tu amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió.
inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor.